David, pues esas piedrecitas se conocen como el Urim y el Tumim. Esas piedrecitas estaban en el pectoral del sacerdote y se utilizaban en momentos en que Dios iba a escoger o seleccionar, ¿verdad? Cuando se iba a tomar una decisión importante, el sacerdote las tomaba en sus manos y ahí se manifestaba la voluntad del Señor. Cambiaban de color en ese momento, ¿verdad? Y el sacerdote sabía pues que esa era la persona escogida, esa era la decisión que tenían que tomar. Así que era una forma en que Dios también se manifestaba. Así que la lección de hoy, vamos a ir a algunas palabras del vocabulario. La primera palabra es unción, que fue lo que vieron ahí, que se vertió con el cuerno de, ¿verdad?, aceite. Se vertió aceite sobre la cabeza de David. La unción administrada en Israel por un sacerdote significaba la selección o la capacitación divina de una persona. Así que cuando una persona, ¿verdad?, y da el ejemplo del rey Ciro, cuando Dios lo designaba para algo, Dios le llamaba para una misión específica, se le ungía. Con ese cuerno de aceite se le vaciaba el aceite sobre su cabeza y eso era significativo de que Dios lo había escogido y que Dios le estaba comisionando para una misión específica. En la iglesia cristiana los creyentes recibimos la unción del Espíritu Santo para poder continuar esta vida, ¿verdad?, difícil y llena de dificultades y situaciones. Desde el día en que usted aceptó a Jesús como su Salvador, primero es aceptar a Jesús como su Salvador. Usted está arrepentido de pecado, acepta a Jesús como su Salvador, el Señor viene a morar en su vida y dice la palabra que inmediatamente usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, que es el que le va a dar dirección, es el que da fortaleza en medio de las pruebas, ¿verdad? Es el que le va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Vamos a ver quién era David. David era hijo de Isaí y fue el segundo rey de Israel. David tenía 7 hermanos, así que David era el número 8 entre 7 hermanos y dice que David era rubio y de hermosa apariencia. Era pastor de ovejas y era un pastor que mostró su fidelidad y su cuidado del rebaño a tal extremo que dice la palabra que llegó a pelear con leones y con osos para defender a sus ovejas. Así que ciertamente Dios le estaba preparando para una misión. Mire, cuando Dios llama, Dios capacita. Ahora, usted tiene que dejarse capacitar por el Señor también, ¿verdad? Todo es un proceso. Así que David era un joven dotado para la música. Lo vimos, no, esa parte yo no la dejé porque ya estábamos contra el tiempo, pero David toca el arpa. Inclusive cuando Saúl, dentro de su situación particular que estaba pasando, estaba siendo atormentado por un espíritu, David tocaba el arpa. ¿Y qué pasaba con Saúl? Se liberaba, ¿verdad? Y David escribió cánticos. La victoria que David consiguió sobre Goliat, ¿se acuerdan? David pequeñito frente a aquel gigante Goliat. Cuando nadie dijo, yo voy a pelear, David no le sirvió ni la armadura. Óigame, y fue y venció al gigante porque no lo hizo en su fuerza, sino que lo hizo en el nombre de Jehová, el Señor de los ejércitos. No lo hizo con ninguna arma porque no podía ni con la espada aquella. Dice que tomó una honda y tomó las piedras. Y fue previsor, no tomó una, tomó varias, ¿verdad? No fueron 5. Y estaba ready. Y lo golpeó y el gigante cayó. ¿Te iba a decir algo, Nordi? Amén. Amén. David fue preparado, se paró frente al que es gigante y le dijo, tú vienes contra mí, pero yo voy contra ti, ¿qué? En el nombre del Señor. Así que cuando usted tenga un problema, usted tenga una dificultad, y vengan con todas las armas carnales que puedan utilizar en contra suya, y con todos los argumentos, y con toda la papelería, usted se va a parar de frente y decir, yo vengo en el nombre del Señor. Y el Señor nos dará la victoria. Amén. Así que David cogió mucha notoriedad en el pueblo cuando logró vencer a Goliat. Tuvo una hermosa amistad con el hijo de Saúl, con Jonatán. Eran como hermanos. Las mismas escrituras dicen que la fidelidad de David hacia el Señor era de tal magnitud que fue conocido como que
el varón según el corazón de Dios. Y las mismas escrituras nos dicen que siempre David hizo lo recto delante del Señor, salvo en lo tocante a Urías Eteo. David fue un hombre que su corazón fue conforme al corazón de Dios. Pero como hombre también falló y la escritura lo señala. Todo esto estaba bien bueno, pero tuvo esta debilidad humana. Mirando por la ventana, se encontró con Betsabé y Betsabé era casada. Puso los ojos donde no debía y el resto de la historia la discutimos otro día. ¿Ok? Así que esta lección cubre parte del final del reinado de Saúl, que la lección pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de cuando fue la elección de Saúl, que cuando lo nombraron se metió debajo de un montón de maletas allí, se escondió. Así que cubre la parte final de ese reinado, como Dios, ¿verdad?, después de haber jueces en el pueblo pide rey, le da un rey, le da a Saúl y ahora está terminando el reinado de Saúl. Y en esta lección vamos a ver cómo Dios elige un rey para sustituir entonces a Saúl y lo hace a través de su profeta, quien era Samuel. Mire, el reinado de Saúl tuvo cosas buenas y cosas malas. Tuvo sus altas y sus bajas, sus luces y sus sombras. Podemos atribuir muchas razones a la situación por la cual el reinado de Saúl tuvo tanta dificultad. Podemos comenzar hablando que fue un proceso de transición y todas las transiciones son difíciles. Porque el que tiene el poder no lo quiere soltar. Y el que va a asumir el poder necesita tener, ¿verdad?, ese espacio. El pueblo no había tenido reyes, se había regido por jueces, así que es un proceso de transición difícil. Pero a eso le sumamos que Saúl, ¿verdad?, presentaba una inestabilidad emocional grande. Su carácter, ¿verdad? Así que todas estas cosas, y el punto culminante fue que hizo lo malo delante de los ojos del Señor. En un momento dado desvió su mirada de lo que había sido la voluntad del Señor y el Señor lo saca y lo desecha. Así que ahora estamos en este punto culminante donde Samuel ya está lleno de tensión porque había estado bien tenso cuando el Señor le dice, pues mira, si el pueblo quiere reyes, pues vamos a darle reyes. Escogen un rey. Entonces ahora Dios le está diciendo, he desechado a Saúl. Así que Samuel está sumamente preocupado y triste a la magnitud de que Dios tiene que decirle, oye, ¿qué es lo que te está pasando a ti, Samuel? Y Dios mismo lo reprende para que salga de ese dolor y que se mueva un paso adelante. El Señor le está diciendo, mira, yo sé que estás triste porque esto, ¿verdad?, está difícil. Yo sé que tú amas a Saúl, que has tenido una relación con él, con altas y bajas también. Porque aquí tenemos relaciones con los hermanos y tenemos nuestras altas y bajas, pero no quiere decir que no nos amamos. Podemos tener nuestras situaciones, pero nos seguimos amando, eso es lo importante. Así que Dios le dice, te tienes que mover un paso más adelante. Yo no me voy a estancar, Dios no se va a estancar porque un hombre no quiere hacer su voluntad. Dios va a cumplir su voluntad por encima de nosotros y en pese a nosotros. Así que Dios le dice, yo no me voy a quedar estancado porque Saúl se ha apartado de lo que fueron mis designios, sino que nos vamos a mover más adelante. Ya yo tengo un rey, Samuel, no te preocupes. Y ahí comenzamos nuestra lección en la mañana de hoy. En 1 Samuel 16, del 1 al 2. Johnny, ¿me puedes leer, por favor? Dios le bendiga, iglesia. Amén. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. El Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Yesé, el rey de Belén, porque yo escogí como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo haré para ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a saber, me matará. El Señor le contestó, toma una ternera y di que vas a ofrecerme sacrificio. Amén. Así que, mire, aquí la mayor preocupación no es lo que iba a pasar con Saúl.
Lo que Dios tenía en mente y lo que era preocupante era qué iba a pasar con el pueblo de Israel, el futuro del pueblo de Israel. Así que el Señor está diciendo, ya no hay tiempo de lamentaciones. No hay tiempo para eso, Samuel. Saúl ha demostrado que está indigno delante de mí, que ha fallado, que ha hecho lo malo delante de mis ojos. Así que ha llegado el momento de ungir otro rey. Porque hay momentos en la vida que hay que tomar decisiones difíciles. Y Dios llama a sus líderes para que se paren en la brecha y con los dos pies bien firmes en la tierra tomemos decisiones, ¿verdad? Así que Samuel había recibido un mandato de parte de Dios. Y en el nombre del Señor tenía que ejecutarlo, aunque fuese difícil. Así que Samuel amaba a Saúl y le había sido doloroso tener que decirle a Saúl, hasta aquí llegó tu reinado, ha sido desechado. Así que Samuel estaba sumamente triste cuando recibe dirección de Dios de que tiene que ir entonces a ungir un nuevo rey. Ya al final del reinado de Saúl estaba dicho, estaba establecido, esa era la voluntad perfecta de Dios. Así que había que moverse a buscar un nuevo rey. Hay momentos, hermanos, que tenemos que pasar la página. Que no nos podemos quedar nadando en el mismo lago de amargura, de desolación y de desesperanza. Sí, nos pasan cosas, claro que sí. Sí, sufrimos situaciones, claro que sí. Pero el Señor nos dice en esta mañana que ya es momento de que demos un pie al frente. Es un momento ya que salgamos de ese lago de tristeza y de preocupaciones y confiemos y miremos hacia adelante. Que ya no estemos enfocados en el pasado, en lo que quedó atrás, sino que demos un paso afirmativo hacia adelante y nos movamos que hacia allá el Señor tiene una voluntad perfecta para usted y para mí. Y hacia allá Dios ha trazado un camino. Lo que no se resolvió, lo que quedó atrás, lo que pasó, atrás quedó. Dios tiene un camino bueno y lleno de esperanza. Samuel no podía quedar mirándose todo el tiempo a lo que había pasado con Saúl. El Señor está diciendo, es un wake up call, tienes que moverte, yo tengo algo mejor para mi pueblo. Cuando usted y yo venimos a Cristo, nuestro pasado queda atrás. Y el Señor, cuando usted lo acepta en su corazón y usted lo ha recibido como su único Salvador, y usted hace ese compromiso con Él y Él entra a su corazón y a su vida y usted se compromete a no pecar más, y el Señor le limpia, le hace una nueva criatura, la otra criatura se quedó atrás. Él tiene un camino nuevo. Nos encanta el corito, tienes un plan y se cumplirá, ¿verdad que sí que nos encanta? Pues Dios tiene un plan. Y no es el plan, tiene un plan. Para que se rían. Yo me río también. Tiene un plan perfecto y un plan bueno. La palabra dice que es un plan de bienestar para usted. Y usted acepta al Señor y camina en su voluntad. ¿Y sabe qué? Que si cae, usted tiene un abogado que es Jesucristo el justo. Pero tenemos que movernos hacia adelante. Hay que seguir caminando. Así que Samuel tenía que salir de la tristeza y de la incertidumbre y tenía que ir a ungir a David. Y ahí dice que hablaba de un cuerno, lo vimos en la película, ¿verdad? En el video. Llenó ese cuerno de aceite que se utilizaba para vertirlo sobre el escogido, para X o Y misión, en este caso para vertirlo sobre el que sería el próximo rey de Israel. Y como dice la Escritura, Samuel sintió temor. Dios le había dado unas directrices, pero no era fácil, hermano. Dios, ¿verdad?, nos llama. Y esto es de valiente. Así que Dios lo llamó a que fuera a ungir a David. Él sabía que Saúl era un hombre temeroso, hombre grande, temblaba cualquiera. Y era el rey, tenía el ejército, tenía poder. ¿Ok? Así que le dice al Señor, mire, ¿cómo yo voy para allá? El Señor le dice, pues, tú vas a ir y tú vas
a decir, y no estás mintiendo porque lo vas a hacer, que tú vas a hacer un sacrificio y que vas para casa de Isaí a hacer ese sacrificio, que les aclaro que Isaí es lo mismo que Jesé, lo va a ver en las dos versiones, ¿verdad? Pero es la misma persona. Así que él dice, pues tú vas a hacer un sacrificio para casa de Isaí y yo me encargo del resto. El Señor es tremendo, hermano. Así que, a diferencia de la elección de Saúl, la elección de David fue directa. ¿Saben que cuando hablamos de la elección de Saúl, porque el tiempo está avanzando, cuando hablamos de la elección de Saúl, dice que se echaron a suerte, ¿verdad? Todo aquello que hablamos. Aquí, Dios le dice a Samuel, tú vas a llegar allí y tú vas a ungir al que yo te diga. No es nadie más, es que yo, el Señor, te voy a decir, ese es. Así que Samuel agarró el bujo o lo que fuera y sus ayudantes y emprendió camino, ¿verdad? Así que la exhortación es clara, hermano, no podemos perder el tiempo sufriendo por cosas que ya pasaron. ¿Usted se acuerda que había un anuncio? Yo no me acuerdo ni de qué iglesia era, que decía, pare de sufrir. ¿Cuántos recuerdan ese anuncio? Yo no sé si nos vendían, era una agua, o una vela, o algo que ellos utilizaban, o la josa de Sarón, o yo no sé, algo así. ¿Verdad que sí? Y decía, pare de sufrir. Pero mira, que usted no tiene que comprarnos ni una vela, ni la josa, ni el agua. Usted sabe cómo usted va a parar de sufrir. Cuando usted deposite todas sus cargas en las manos del Señor. Y no es que no vamos a pasar por sufrimiento ni dificultades, pero en medio de ese sufrimiento, de ese dolor, usted va a tener el Señor que le acompaña. Usted va a saber que usted no depende de usted, que usted depende de la voluntad del Señor. Así que mire, pare de sufrir. Y lo va a entender y va a poder entender la voluntad del Señor. Porque el Señor dijo que no era por aquí, que era por acá, que usted se tenía que ir. Y si usted se fue por aquí y se cayó y se peló la rodilla, el Señor está ahí para levantarlo. Le pone aceite en su herida. Lo sana y dice, pues ahora es que por aquí es que vamos. Y aprendemos la lección. Así que, y crecemos. Vamos a los versos 3 y 4. Después invita a Jesé al sacrificio y yo te diré lo que debes de hacer. Consagra como rey a quien yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le mandó y cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con cierto temor y le preguntaron, ¿vienes en son de paz? Samuel no se pudo montar en el tren urbano para llegar hasta Belén. Agarró con el bujito y fue 10 millas caminando hacia el área de Belén, donde iba a estar entonces Isaí con sus hijos. Y dice que cuando llegó allí, no adivine, piensa con quién se encontró. Oiga, se encontró con aquellos ancianos, ¿se acuerdan que hablamos en la lección pasada? ¿Verdad? Que los ancianos eran los hombres sabios mayores de la comunidad que tenían un respeto, ¿verdad? Y que cuando había que tomar decisiones se reunían, ¿verdad? Para asesorar en la toma de decisiones. Pero esos fueron los mismos ancianos que le habían dicho a Samuel, tú eres un viejo ya, tus hijos no saben de gobernanza, nosotros no queremos que tú sigas adelante esto, que tú nos nombres un rey. Samuel había sido también un guerrero de renombre, ¿sabe? No era cualquier persona. Así que los ancianos, cuando lo vieron llegar, dirían, este viene para acá virado. Porque quizás se acuerda que nosotros fuimos los mismos que le dijimos que ya era un viejito y que ya no podíamos bregar con él. Y pensaron, o viene como una noticia nefasta, que aquí alguien metió las patas, que aquí alguien hizo algo mal y que viene el juicio del cielo y nos va a acabar con nosotros. Y le preguntaron ¿tú vienes en son de paz? ¿O a qué es que tú vienes para acá? Así que le preguntan porque están atemorizados. Y vamos a ver entonces en los versos 5 y 6 cuál es la respuesta de Samuel.
Así es, respondió Samuel, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme a participar en el sacrificio. Luego Samuel purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó, con toda seguridad, este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Así que cuando Samuel llegó hasta allí, se alborotó la gente, los ancianos estaban preocupados y Samuel le dijo, tranquilo, Bobby, tranquilo. Le dijo, tranquilo que yo vengo en paz. Así que le dice, yo vengo aquí y vengo a ofrecer un sacrificio, así que comiencen el ritual de la purificación, tanto ustedes como la familia de los Jesé y sus hijos. Así que ellos tenían un ritual específico donde se lavaban y todas estas cosas que no vamos a discutir porque si no terminamos hoy, para entonces poder presentarse ante Dios para hacer el sacrificio. Así que comienza el procedimiento, comienza el proceso de la purificación, van a hacer el sacrificio y Samuel le había dado las instrucciones a Jesé, ¿verdad? Y ve a Eliab, que es el primer hijo de Isaí. Y dice que cuando lo ve, ¿verdad? Según la ley, el primer hijo era el que tenía como que todos los privilegios, porque era el primogénito y se le daba la primogenitura. Pues se presenta entonces Eliab. ¿Y qué pasó con Samuel cuando vio a Eliab? ¿Qué dijo? Se deslumbró por lo que vio. Así que Samuel se impresiona cuando ve a Eliab. Óigame, como que no aprendimos de las lecciones pasadas. Que con lo que vieron de Saúl, que miraban así, era el que era más alto, y dijeron, este es. Y cuando fueron a ungir a Saúl, lo único que podían decir era que era alto, guapo y grande y todas esas cosas. Y no era él. Entonces, pues Samuel ve a Eliab, primogénito, alto, guapo. Dice, este es, olvídate que el trabajo aquí fue fácil. De la primera. Y vamos a ver entonces qué pasó. Los versos del 7 al 10, Johnny, por favor. Pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de que no se trata de que el hombre ve, pues el hombre se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Jesé llamó a Abinadab y le presentó a Samuel. Pero Samuel comentó, tampoco a este he escogido el Señor. Luego le presentó Jesé a Sama, pero Samuel dijo, tampoco ha escogido a este. Jesé presentó a Samuel 7 de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo ha elegido el Señor. Amén. Mire, en este caso en particular, el Señor quería enseñarle, Dios quería enseñarle a Samuel y quería evitar que al ver un joven atractivo, fornido, de buen parecer, Samuel pensaba que esa era la elección de Dios. Así que el Señor le dice, no te fijes en su apariencia, oye, ni en lo elevado de su estatura. Marcó la diferencia con Saúl. No te fijes que es más alto que nadie, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Así que estas palabras marcan la sustitución del criterio humano de lo que yo veo con el que fue electo Saúl, y ahora pasa a un criterio más excelente. Es quién es la persona en realidad. ¿Qué puede haber detrás de esa apariencia?
Así que gloria a Dios porque el Señor ve nuestro corazón. Mire, nosotros nos inclinamos, podemos decir casi que naturalmente, a juzgar a los demás, incluso dentro de la misma iglesia, por su apariencia, por su poder adquisitivo, por el dinero, por la posición social que pueden tener, por la casa en que están viviendo, si es linda, si es fea, si tiene marquesina, si no tiene, si se le cayó el techo, si no se le cayó, por el automóvil que tiene. Si llega un Mercedes o algo así, hay que tratarlo bien. O la posición que ocupe en su puesto de trabajo, ¿verdad? Y eso fácilmente nos engaña. Somos fácilmente engañados por personas que parecen que son buenas o parecen tener un buen carácter. Nos dejamos ir por lo que vemos por encimita, pero realmente no es así, porque nos llenamos los ojos con lo que vemos. Pero qué bueno que Dios mira el corazón. Y qué bueno que Dios mira lo que hay en nuestros corazones y nuestras intenciones. Que aunque podamos tener una apariencia de santidad, no es la apariencia, es la vivencia. No es la apariencia, no es que usted se sepa la Biblia de tapa a tapa, es que usted la viva. Porque a Dios usted no lo va a engañar, usted nos puede engañar a todos nosotros aquí, pero al Señor no. Y ese testimonio de vida se ve en la forma en que yo me relaciono con mi hermano y con mi hermana. En lo que yo expreso cuando hablo. En mis acciones del día a día. Ahí es que yo expreso, ¿verdad? De la abundancia del corazón, habla la boca. Así que no nos dejemos engañar por las apariencias en todos los aspectos, hermanos, de la vida. En todos. Vayamos más allá. Como le dije en la lección pasada, no lea el titular, lea la noticia. Con las personas, no lea el titular, no vea la apariencia. Profundice, ¿verdad? Así que el Señor ve nuestros corazones, sabe nuestros secretos más íntimos, a Él no lo podemos engañar. Mire, estamos desnudos delante de la presencia del Señor. Él evalúa nuestro carácter. Así que entonces, pues ya desecharon el primero. Viene el segundo, y es Abinadab. Y Isaí presenta uno a uno ante Samuel los candidatos más aptos para él. Y los va bajando, ¿verdad?, de acuerdo a su edad. Y dijo, bueno, yo creo que viene el segundo. Abinadab también era alto, chévere. Y el Señor le dijo, tampoco. Y dijo, pues vamos con el tercero, nada más son 8. Vamos con el tercero. Y dice que hizo pasar a Sama. Y Samuel lo miró y dijo, este tampoco es. Así que hizo pasar Isaí sus 7 hijos delante de Samuel. David era el octavo. Así que Isaí lo fue trayendo pensando, pues mira, porque este es así, y porque este es así, y no era ninguno, hermano. Isaí estaba viendo, ¿verdad?, dentro de lo que él podía ver. Los que eran según Isaí, los mejores capacitados. Qué bueno que el Señor, como dijimos ahorita, mira el corazón. Así que ninguno de los que fueron presentados eran el elegido por Dios. Aquellos pudieron haber sido electos por el hombre, por lo que el hombre veía, por las cualidades, por lo que la sociedad decía en ese momento que definía lo que iba a ser un buen rey. Pero Dios tenía otro plan. Y vamos a leer entonces los versos 11 y 12. Finalmente le preguntó, ¿no tiene más hijos?
falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño, respondió Jesse. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jesús le mandó a llamar, Jesse le mandó a llamar, y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel, así que levántate y conságralo como rey. Amén. Samuel le dice, oye, pero aquí está pasando algo. No falta alguien por ahí porque Dios no se equivoca. Samuel sabía que allí estaba el rey de Israel porque Dios se lo había dicho. Las circunstancias habían traído allí a medio mundo y no era ninguno. Samuel pudo haber dudado. Haber dicho, yo me equivoqué de buzón, aquí no es, que es la casa de al lado. Pudo haber dicho Samuel. ¿Ah? No nos pasa eso a nosotros. Que sabemos que Dios nos ha dicho, mira, yo estoy trabajando en esto. Confía. Yo estoy aquí. Yo estoy resolviendo el asunto. Confía. Y llega el momento y cuando se supone que se va a resolver todo, pacatán, un tropiezo. Y entonces usted tiene que decidir si se rinde y si dice, aquí no es en el otro lado, o sigue confiando que Dios le dijo que es ahí. Samuel tenía que decir si se mudaba para casa el vecino, o era que había otro Isaí, o era allí. Así que si el momento se te puso difícil y tú sabes que estás en la voluntad del Señor, espera y confía, porque es ahí donde el Señor dijo. Así que, por la mente de Isaí, o para su padre, para Isaí, David era el candidato menos probable para ser rey. Imagínese si era el menos probable, que yo creo que ni se acordaba que el muchacho estaba por allí, porque no lo mandó a llamar. Y Samuel le dijo, llámame a tus hijos. Y no llamaron a David. Porque cuando el hombre te rechaza, Dios te pone en alto. Así que él le dijo, aquí falta alguien. Le dijo, bueno, sí, está allá abajo en el cercado. Está el hijo mío más chiquito, pero eso es lo que hace es bregar con ovejas, bueyes y vacas y todo eso. Pues. Él le dijo, tráemelo. David era simplemente un muchacho. ¿Verdad? Dicen que quizás tenía 16 años o menos. Era apenas un adolescente, ¿verdad? Y Samuel tiene que pedirle a Isaí, tráemelo. Porque si fuese por él no lo buscaban. Así que, y él dice, dice Samuel, que le dijo, yo no me voy a sentar a terminar aquí el sacrificio, no me voy a sentar a la mesa hasta que él no llegue. Óigame, Samuel sabía que Dios no se equivoca. Y Samuel sabía que de allí iba a salir el rey. Así que llega el muchachito y dice la escritura que era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Era cute. Así que David era atractivo, pero Dios no lo escogió porque era guapo. Dios miró su corazón. Y me llama la atención que cuando Samuel, ¿verdad?, le iban presentando hijo tras hijo, Samuel decía, ese es, yo creo que ese es. Cuando llegó David, Samuel no dijo ese es. Nadie dijo ese es, no grita ese es. ¿Ok? Pero nadie lo mencionó, pero tan pronto él llegó, el Señor le dijo a Samuel, ese es.
ese es el rey de Israel. Y le dijo, oye, levántate. Pues yo miro que Samuel se quedó pasmado. Levántate y úngelo, porque este es el rey de Israel. Juan Carlos. Amén. Amén. Samuel fue ligerito al principio, pero fue aprendiendo en el camino. Pasaron 8 hermanos. Y dijo, este es el 8º, yo no voy a decir ni pío. Y Dios mismo, el Espíritu Santo, le dijo, levántate y úngelo, que tienes enfrente tuyo al rey que yo he llamado. Vamos al verso 13. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven, que se llamaba David. A partir de aquel momento el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Dios le bendiga. Amén. Mire, desde el versículo 1 de este capítulo que estamos estudiando en la mañana de hoy, el Señor le había dicho a Samuel, coge el cuerno ese que tienes ahí, llénalo de aceite. Yo imagino que ya cuando iban pasando los hijos tras hijos, Samuel dijo, ¿y para qué yo traje este cuerno para acá? ¿Qué voy a hacer con él? Pues llegó el momento de usar el cuerno de aceite. Por fin Samuel iba a tener la oportunidad de usarlo. Ungir con aceite se hacía por varios motivos, para pedir sanidad en los procesos, ¿verdad?, de entierro, para expresar lamento, para expresar alegría, pero en particular se usaba para designar a una persona para un cargo importante. Así que en el Antiguo Testamento se ungían a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes, comisionándolo hacia una misión específica. En el Nuevo Testamento a Jesús se le llama como ¿quién? El ungido de Dios. El comisionado por Dios para una misión. Así que ser ungido aparta a la persona para hacer su papel distintivo, ya sea de profeta, de sacerdote, de rey. Estaba siendo separado. Dios lo estaba sacando del grupo y lo estaba poniendo en un lugar aparte para designar. Este que yo he ungido, le he ungido porque lo he separado para una misión. ¿Ok? Así que era un momento importante para la familia de David ver cómo se ungía Isaí, ¿verdad?, su hijo, y los hermanos, ver que se estaba ungiendo a David, al pequeñín de la familia, como próximo rey. Aquel muchachito que era pastor de ovejas. Esta es la primera vez en toda la historia que se menciona el nombre de David. Y dice que el Espíritu del Señor descendió sobre él. Y no solo descendió sobre él, dice que permaneció con él desde aquel día en adelante. Así que David, lleno del Espíritu de Dios, iba entonces a dar dirección al pueblo de Israel. El Espíritu del Señor también hará de David un gran rey. Esa enseñanza, ¿verdad?, de que para dirigir David fue ungido por el Espíritu Santo, nos enseña a nosotros que nosotros debemos procurar la unción del Espíritu Santo para poder hacer cada una de las tareas a las cuales Dios nos ha llamado y nos ha designado. ¿Cuáles son las fuentes que nos suministran la perspectiva divina? ¿Qué nos da dirección a nosotros para seguir adelante, ¿verdad?, prosiguiendo el blanco que es Jesucristo? 3 cosas. La oración. Segundo, la lectura y el estudio de la palabra del Señor. Fundamental, esas 2 primeras, fundamental. Que oremos, que hablemos con el Señor,
Que estudiemos su palabra, porque para conocerlo usted tiene que estudiar su palabra, tiene que leerla. Y tercero, la participación activa en la hermandad y la comunión cristiana, que nos congreguemos, que estemos aquí, que oremos los unos por los otros, que compartamos. Resumen, en esta lección hemos hecho énfasis en que lo infructuoso que es permanecer lamentándonos por conductas pasadas y cosas que no podemos remediar. Pare de sufrir, hermano. Número 2, buscar la unción de Dios para actuar en conformidad con su buena voluntad para nuestras vidas. Tenemos que buscar la unción del Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad, que nos va a guiar a toda justicia, que es el que nos redarguye de pecado cuando estamos haciendo algo, cuando estamos, mire, pisando fuera el hoyo. Ese Espíritu Santo ahí diciendo, por ahí no es. La necesidad que tenemos de aprender a mirar y a ver las cosas como Dios las ve. Es decir, que no juzguemos a través de las apariencias físicas, sino del corazón y con la unción de Dios. No juzguemos por lo que vemos en el caparazón, aquí adentro, ¿verdad? Es lo importante. Y vamos a leer la oración. Nelly, ¿la puedes leer, por favor? Amantísimo Padre Celestial, gracias por la grandeza de tu amor manifestado hacia nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Habiendo sido amados por tu Hijo, hemos aprendido a amar. Gloria a tu nombre, Padre. Mira, se me pasó la página. Se me pasó la página con el abanico. Se me pasó la página con el abanico. Tranquila. Espera aquí. Así. Habiendo sido amados por tu Hijo, hemos aprendido a amar. Gloria a tu nombre, Padre. Y con el poder de tu amor, nuestras vidas que estaban atadas al pecado ya pasó y enfrentamos cada día como un reto para superarnos espiritualmente y hacer todas las cosas conforme a tu amor y a tu verdad. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Así Y nos amén. ayude Dios. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde. Amén. Tenemos un corto espacio de tiempo para comenzar entonces nuestro servicio de adoración. Dios les bendiga.